Bienvenidos, bienvenidas a su canal favorito, Turquía al Día. Qué emoción me da tenerlos de nuevo aquí, listos para bucear en el torbellino de pasiones, intrigas y romances que solo las series turcas pueden ofrecer. Hoy prepárense para un plato fuerte, un tema que ha incendiado las redes sociales, los foros de fans y hasta las sobremesas familiares. Sí, lo adivinaron, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja dorada de Turquía podría estar a punto de resurgir de las cenizas. Vamos a hablar de la posibilidad de una reconciliación entre estos dos titanes de la actuación, dos almas que, además de electrificar la pantalla con su talento, nos hicieron creer en el amor verdadero. La química entre Kerem y Hande era un volcán en erupción, una fuerza imparable que trascendió los sets de grabación y se materializó en una relación que nos robó el aliento. Pero, como en toda buena telenovela, el destino tenía giros inesperados preparados. Su historia de amor llegó a un abrupto final, dejando a miles de fanáticos con el corazón roto y una pregunta persistente en el aire: ¿será este el adiós definitivo? Los rumores de un posible reencuentro han estado resonando con fuerza sísmica, y hoy, vamos a convertirnos en detectives del amor, analizando cada pista, cada gesto, cada declaración que nos haga pensar que sí, que el Anker original podría estar a punto de renacer. Pero, ojo, no nos dejaremos llevar por la histeria colectiva. Seremos objetivos, analíticos y, sobre todo, apasionados por esta historia que nos tiene al borde del asiento. Antes de que nos zambullamos de cabeza en este océano de especulaciones y anhelos, quiero recordarles que su apoyo es el motor que impulsa este canal. Si aún no forman parte de la familia Turquía al Día, suscríbanse ya. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y, por supuesto, regálenos un me gusta si este tema les enciende la chispa. Cada me gusta es un abrazo virtual que nos llena de energía. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Hablemos de Kerem y Hande. Para comprender la magnitud de esta posible reconciliación, necesitamos un viaje en el tiempo, un recorrido por su historia, su conexión única y el huracán que desataron como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie que los catapultó al estrellato y que los unió de una manera que ni el más optimista de los guionistas podría haber predicho fue, por supuesto, Sen Kalkam. Esta comedia romántica, que nos acompañó desde 2020 hasta 2021, conquistó corazones en cada rincón del planeta gracias a su trama fresca, ingeniosa y, sobre todo, a la química incandescente entre sus protagonistas, Eda YLDZ, la florista soñadora interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, el arquitecto Borcaolik con el corazón de hielo interpretado por Kerem Bürsin. Sen Kalkam nos cuenta la historia de Eda, una joven con una pasión por la arquitectura y un sueño de estudiar en el extranjero. Pero sus sueños se ven truncados cuando Serkan Bolat, un arquitecto implacable y exitoso, cancela sus becas. Eda, furiosa y decidida a no dejarse vencer, decide enfrentarse a Serkan. En medio de una serie de malentendidos hilarantes y situaciones cómicas, terminan sellando un pacto inusual. Ella fingirá ser su prometida durante 2 meses para ayudarle a recuperar a su exnovia, y él, a cambio, le devolverá su beca. Como era de esperarse, lo que comienza como una farsa, se transforma en algo mucho más profundo y real, y ambos terminan sucumbiendo a la fuerza irresistible del amor. El género de la serie es, como ya mencioné, comedia romántica, pero también se adentra en terrenos dramáticos que la hacen aún más adictiva. La trama es ligera y entretenida, perfecta para desconectar y recargar energías, pero también explora temas relevantes como la ambición, la superación personal, la amistad incondicional y, por supuesto, el amor en todas sus formas. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Sen Kalkam fuera tan especial, tan irresistible? Más allá de su guión inteligente y su producción impecable, fue la química innegable, la conexión magnética entre Hande y Kerem. Su relación era tan auténtica, tan palpable, que era imposible no sentirse identificado con sus personajes y con su historia de amor. Los fanáticos de la serie, que se autodenominaron Anker, estaban convencidos de que su amor trascendía la pantalla, y no se equivocaban en lo más mínimo. Poco después del inicio de la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de euforia entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja más querida y mediática de Turquía, y cada una de sus apariciones públicas, cada foto que compartían en redes sociales, se convertía en un evento noticioso de proporciones épicas. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, la prueba irrefutable de que los cuentos de hadas sí existen. Los Anker se convirtieron en un símbolo de esperanza, una inspiración para creer en el amor a pesar de las adversidades. Pero, como suele suceder en la vida real,
los cuentos de hadas no siempre tienen un final de felices para siempre. En 2022, Ande y Kerem anunciaron su separación, sumiendo a sus fanáticos en una profunda tristeza y desilusión. Las razones detrás de la ruptura nunca se revelaron por completo, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, agendas profesionales demandantes y la presión abrumadora de la fama. Algunos rumores apuntaban a celos profesionales, otros a la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Nunca se han dedicado palabras hirientes en público, y siempre han reconocido el impacto positivo que tuvieron el uno en el otro. Esta actitud madura y elegante, por supuesto, ha mantenido viva la llama de la esperanza entre sus fanáticos, quienes sueñan con el día en que puedan reconciliarse. Y es aquí donde entramos en el terreno de la especulación y los rumores. En las últimas semanas han surgido una serie de señales intrigantes que sugieren que Kerem y Ande podrían estar explorando una segunda oportunidad. La tensión es palpable. Primero, se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre en compañía de amigos cercanos o en eventos públicos concurridos. Estas apariciones, si bien no son una confirmación oficial de reconciliación, han sido suficientes para reavivar la llama de la esperanza entre sus fanáticos. Los avistamientos, aunque breves, han sido descritos por testigos como cargados de una energía especial, con miradas cómplices y sonrisas significativas. ¿Será que el amor sigue latente? Segundo, han intercambiado me gusta y comentarios sutiles en sus redes sociales, un comportamiento que no se veía desde su separación. Estos gestos, aparentemente insignificantes, han sido interpretados como una señal de que su relación está evolucionando y que podrían estar acercándose nuevamente. Los detectives de las redes sociales han analizado cada emoji, cada palabra, buscando pistas ocultas que confirmen sus sospechas. Tercero, y quizás lo más revelador, es que Kerem ha hecho una serie de declaraciones emotivas en entrevistas recientes que han sido interpretadas como un sincero mea culpa y una súplica de perdón dirigida a Ande. En estas entrevistas, Kerem ha reconocido abiertamente que cometió errores en el pasado, que no supo valorar a Ande como se merecía y que está dispuesto a hacer todo lo posible para enmendarlos. El arrepentimiento es evidente en sus palabras. En una entrevista particularmente conmovedora, Kerem dijo: Ande es una persona extraordinaria, una mujer talentosa, inteligente y hermosa por dentro y por fuera. La quiero y la admiro profundamente. Cometí errores en el pasado, lo admito sin reservas, y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para corregirlos. Espero con todo mi corazón que algún día pueda perdonarme. Estas palabras resonaron como un trueno en el mundo del espectáculo turco. Estas declaraciones, obviamente, han tenido un impacto monumental en los fanáticos de la pareja, quienes ven en ellas una señal inequívoca de que Kerem está genuinamente arrepentido y que anhela recuperar a Ande. ¿Pero qué piensa Ande de todo esto? ¿Está dispuesta a escuchar su disculpa? Ande, fiel a su estilo discreto, ha mantenido un perfil bajo y no ha emitido ninguna declaración pública sobre la posible reconciliación. Sin embargo, sus acciones hablan más fuerte que las palabras. Su actitud hacia Kerem en los eventos públicos ha sido cordial y amigable, y sus interacciones en redes sociales han sido sutilmente positivas. Esto, para muchos observadores, es una señal de que Ande está abierta a escuchar a Kerem y a considerar una segunda oportunidad. La esperanza renace. Además, es fundamental recordar que Ande y Kerem comparten una historia profunda y significativa, una historia que va mucho más allá de la serie Senkalkam. Compartieron momentos cruciales en sus vidas, se apoyaron mutuamente en los tiempos difíciles y se convirtieron en confidentes y amigos inseparables. Es difícil romper un vínculo tan fuerte y es posible que Ande sienta que aún hay algo valioso que vale la pena salvar. Claro está, todo esto son solo especulaciones y conjeturas. Nadie sabe con certeza qué está sucediendo realmente entre Ande y Kerem, y solo ellos poseen la respuesta definitiva. Pero como fanáticos empedernidos de las telenovelas turcas y como creyentes en el poder del amor, no podemos evitar ilusionarnos con la posibilidad de que esta pareja, que tanto nos hizo soñar, pueda volver a estar junta. Además de su trabajo en Senkalkam, es importante reconocer otras series en las que Kerem y Ande han demostrado su talento individualmente. Kerem Bürsin ha participado en proyectos aclamados como Şeref Meselesi y la serie estadounidense This City Will Follow You, mostrando su versatilidad como actor en diferentes géneros. Hande Erçel, por su parte, ha brillado en series populares como Güneş İnkler y Aşk Laftan Anlamaz,
consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Estas series, aunque no los unieron sentimentalmente, demuestran el talento individual y la capacidad actoral de ambos, lo cual añade peso a su popularidad como pareja y a la esperanza de sus fans de verlos juntos nuevamente. Es crucial recordar que la vida de las celebridades es a menudo objeto de escrutinio y manipulación por parte de los medios. Los rumores y las especulaciones son moneda corriente, y a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Por lo tanto, es importante tomar estas noticias con cautela y no dejarse arrastrar por la euforia colectiva. Sin embargo, no podemos negar que la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande es emocionante y nos hace soñar con un final feliz para esta historia de amor que comenzó en la pantalla y que conquistó nuestros corazones. Solo el tiempo dirá si esta reconciliación se materializa, pero mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento individual y seguir soñando con el día en que vuelvan a estar juntos. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos del pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema candente que nos tiene a todos en vilo. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional y por su cariño constante. Sin ustedes, esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas no sería lo que es. Gracias por formar parte de esta gran familia. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones explosivas. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por ver Turquía al día. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que el amor triunfe.